Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Lady Torres y hoy les vengo a presentar mi proyecto integrador para calidad y confiabilidad operativa. Sean todos bienvenidos. Inicio por contarles que como punto de partida caracteriza el proceso mediante la herramienta PEPS. Se identificaron proveedores, las entradas requeridas para la producción, las actividades principales del proceso, del llenado, las salidas obtenidas y los clientes que reciben el producto. Y esta caracterización pues me permitió delimitar el estudio en la etapa del llenado, donde se identificó la variabilidad del volumen como el principal problema de calidad a analizar. Entonces, para darles un poquito de contexto, la empresa de referencia es Aquapur SA. Su actividad es el envasado de agua potable en botellas de 600 mililitros. Los datos utilizados para este proyecto son simulados pues para fin académico y el problema identificado, como les mencionaba, es la variabilidad en el volumen del llenado de las botellas de agua de 600 mililitros que generan riesgos de productos fuera de especificaciones, reprocesos y posibles reclamos de los clientes. Posteriormente, realicé la gráfica donde se presentan los resultados del control estadístico del proceso del llenado. En ella pues se muestra la línea central que se ubicó en 600,38 mililitros, mientras que los límites de control fueron 600,76 mililitros y 598,99 mililitros. Pues aquí lo que se puede observar es que varias muestras se encuentran fuera, digamos, de los límites, lo que pues evidencia la presencia de causas especiales de variación. Por lo tanto, se concluye que el proceso no está bien, el proceso no está bajo control estadístico y que requiere un análisis más profundo para pues poder identificar las causas de la variabilidad y establecer acciones de mejora. Eh, es decir, pues el proceso de llenado presenta inestabilidad, lo que puede generar pues productos fuera de especificaciones, como lo mencionaba al inicio, y afectar la satisfacción del cliente. Ahora bien, una vez evaluada la estabilidad del proceso, calculé los límites de capacidad CP y CPK, obteniendo resultados de 0,74 y 0,68 respectivamente. Ambos valores son inferiores a 1, lo que pues me indica que el proceso no es capaz de cumplir de manera consistente las especificaciones establecidas para el volumen de llenado. Y esto pues me reconfirma la necesidad de implementar unas acciones de mejora que estén orientadas a reducir la variabilidad y aumentar la capacidad del proceso. Eh, como el CP y el CPK es menor que 1, pues esto lo que me indica es que el proceso no tiene la capacidad suficiente para cumplir consistentemente con las especificaciones, que el proceso presenta variabilidad del riesgo y pues de generar productos fuera, digamos, de los parámetros que debe cumplir. Y existe una brecha entre el desempeño actual y el desempeño esperado por el cliente. Continuando con el proceso, en esta etapa pues realicé la MED del proceso de llenado para poder identificar y poder priorizar los riesgos asociados a la variabilidad del volumen de las botellas. Evalué cada modo de falla mediante los criterios de severidad y de ocurrencia, así como detección, y con estos valores calculé el NPR. Los colores, como lo ven en pantalla, lo que hacen es facilitar la interpretación de los resultados. Por su parte, el rojo representa los riesgos más críticos, el naranja los riesgos altos, el amarillo los riesgos medios y el verde los riesgos más bajos. Los modos de falla más críticos que encontré fue el volumen inferior a la especificación y la alta variabilidad del llenado. Eh, para reducir, digamos que estos riesgos, pues propuse acciones como la calibración de la llenadora, el monitoreo de las variables del proceso, la estandarización de parámetros y la capacitación de los operadores, buscando que con estas acciones pues se logre disminuir los valores del NPR
y reduzca el riesgo y se pueda mejorar el control pues, del proceso como tal. Una vez realizado el AMEF, podemos concluir o puedo concluir que las acciones propuestas nos permiten reducir significativamente los valores del NPR, disminuyendo la ocurrencia de las fallas y pues mejorando la capacidad de detección del proceso de llenado. Bueno, con base ya en los resultados obtenidos en el gráfico de control, en los índices de capacidad y en el AMEF, propuse una estrategia de mantenimiento centrada en confiabilidad o RCM. Y básicamente esta estrategia pues se enfoca en los componentes críticos del proceso de llenado, como la máquina llenadora, las válvulas, los sensores y el sistema de presión. Las acciones incluyen calibraciones periódicas, inspecciones preventivas y monitoreo de variables críticas. Con estas actividades se busca reducir la variabilidad del proceso, mejorar la confiabilidad de los equipos y disminuir la probabilidad de generar los productos fuera de la especificación. En conclusión, el objetivo es garantizar la estabilidad del proceso de llenado y pues poder reducir la variabilidad del volumen de las botellas, que es el problema pues en el cual nos estamos enfocando. En este punto, al analizar el proceso desde la perspectiva LEAN, identifiqué que la variabilidad del volumen del llenado genera pues varios desperdicios. El principal corresponde a los defectos, ya que algunas botellas no cumplen pues con las especificaciones de los 600 mililitros. Y esto pues provoca reprocesos, inspecciones adicionales, tiempos de espera por ajustes del equipo, movimientos innecesarios del personal. Y pues para reducir todos estos desperdicios propuse una herramienta LEAN como el TPM, el Pokayoke, Kaizen y 5S, las cuales contribuyen a mejorar la estabilidad y la eficiencia del proceso. Ya en la fase de definir, establecí el Project Charter del proyecto, identifiqué como problema principal pues la variabilidad en el volumen del llenado de las botellas de 600 mililitros. Aquí pues la meta es reducir esta variabilidad y mejorar la capacidad del proceso. Además, definí las CTQ o características críticas para la calidad, siendo la más importante el volumen del llenado, ya que es el requisito que más influye en la satisfacción del cliente y en el cumplimiento pues de las especificaciones del producto. Posteriormente, pues a partir de las 50 mediciones que se realizaron, se identificaron 14 productos fuera de los límites de especificación. Y ya a partir pues de esta información lo que procedí fue al cálculo del de PMO, que pues me dio un resultado de 280.000 defectos por millón de oportunidades y pues esto es equivalente a un nivel de sigma aproximado de 2.1. Básicamente este resultado lo que indica es que el proceso presenta una variabilidad significativa y que pues es necesario implementar acciones de mejora para reducir los defectos y poder pues aumentar la capacidad del proceso. Adicionalmente, elaboré un diagrama de Pareto para poder identificar las principales fuentes de defectos. Los resultados, como lo ven en pantalla que muestra, es que el 66,7% de los problemas se concentran en dos causas principales. La primera es el volumen inferior pues a la especificación y la segunda es la alta variabilidad del llenado. De acuerdo con el principio de Pareto, estas causas pues deben ser priorizadas y tomar acciones de mejora inmediatas, ya que su control tendría pues un mayor impacto en la reducción de los defectos y pues en el aumento de la capacidad del proceso. Posteriormente, ya en la fase de analizar, en esta etapa pues apliqué la técnica de los 5 porqués para identificar las causas de raíz de los dos problemas más críticos detectados en el análisis de la MEF y de Pareto
anteriormente pues revisados. Pues para el caso del volumen inferior a la especificación y la alta variabilidad del llenado, ya para el efecto del volumen inferior a la especificación se encontró que la causa raíz pues es la ausencia de un procedimiento formal de mantenimiento y la calibración de los equipos, lo que provoca pues sensores descalibrados y errores en la medición del volumen. En cuanto a la alta variabilidad del llenado, lo que encontré o lo que se determinó pues fue que la causa principal es la falta de un plan documentado de mantenimiento preventivo. Esto pues genera desgaste en los componentes y fluctuaciones en la presión de la línea. Y pues en ambos casos la causa raíz está relacionada principalmente con los factores de método, de máquina y medición, lo que pues hace que coincida con los hallazgos obtenidos en el AMER. Estos resultados pues me permitieron enfocar las acciones de mejora en la estandarización de procedimientos, en la calibración periódica de los equipos e implementar un plan de mantenimiento preventivo. Bueno, aquí ya con base en las causas raíz identificadas, se procede a diseñar un plan de acción utilizando la metodología 5W2H. Las acciones se enfocan básicamente en implementar el mantenimiento preventivo, en calibrar periódicamente los equipos, en estandarizar los procesos y en capacitar al personal. Adicionalmente, pues integra la herramienta de LEAN para reducir desperdicios y estrategias del RCM que nos permiten aumentar la confiabilidad de la línea del llenado. Ya en esta parte nos encontramos en la fase controlar. Aquí pues se estableció un plan de seguimiento para asegurar la sostenibilidad de las mejoras implementadas en todo el proceso que se ha venido realizando. Se identificaron pues indicadores, responsables, metas y frecuencias de monitoreo basadas en el o se basa en el control mediante los gráficos XR para verificar la estabilidad del volumen de llenado, el análisis de la capacidad para evaluar el CP y el CPK y los planes de mantenimiento y de calibración basados en el RSM. Y pues lo que se espera es que con estas acciones se pueda mantener el proceso bajo control y evitar la recurrencia de los defectos identificados. Después de implementar las acciones de mejora relacionadas con la calibración de los equipos, el mantenimiento preventivo, la estandarización de los procesos, el número defectuoso del producto se redujo de 14 a 2 unidades. Como les mencioné, al principio se evaluaron pues 50 unidades y se encontraron 14 defectuosas. Se obtuvo un DPMO de 280.000 y un nivel de sigma de 2.1, lo que evidenció en su momento pues un proceso con baja capacidad. Posteriormente pues se disminuyó de 280.000 a 40.000, mientras que pues el nivel de sigma sí aumentó de 2.1 a 3.3. Asimismo, los índices pues, de capacidad mejoraron, mostraron que el proceso ahora era capaz de cumplir consistentemente con las especificaciones del cliente. Y pues el gráfico de control posterior nos muestra que el proceso ya es estable, que sus puntos sin puntos fuera de control y con una variabilidad significativa menor.